Hay un rasgo en tu cara que no es tuyo. No lo elegiste. No lo heredaste de tu madre ni de tu abuelo. Lo heredaste de alguien que murió hace 40.000 años en una cueva de Europa, que nunca se bañó en su vida, que cazaba mamuts con una lanza de madera y que sin embargo te dejó algo dentro que hoy te mantiene vivo. Y lo más irónico de todo es que ese alguien no era ni siquiera completamente humano. Bienvenido al único museo que llevas contigo a todas partes. Tu cuerpo, porque tu cuerpo no es tuyo, es una colección, un archivo físico de decisiones tomadas por personas que nunca se conocieron, en continentes que todavía no tenían nombre, durante 100.000 años de caos, hambre, guerra y supervivencia accidental. Y hoy vamos a abrirlo. Durante siglos la humanidad se ha contado a sí misma una historia muy cómoda. La historia de que somos la cúspide, el resultado final, el modelo más avanzado de una larga cadena de mejoras progresivas. Como si la evolución fuera una empresa con un departamento de recursos humanos que fue ascendiendo empleados hasta llegar a nosotros. Esa historia es bonita y es completamente falsa. Lo que la genética moderna nos está contando, gracias a tecnologías que hace 20 años eran ciencia ficción, es algo mucho más extraño y mucho más fascinante. No somos la cúspide de nada. Somos el resultado de una serie de accidentes, encuentros no planeados, catástrofes climáticas y cruces genéticos que nadie organizó ni diseñó. Somos supervivientes de un desastre que duró 300.000 años y llevamos las cicatrices de ese desastre escritas en cada célula de nuestro cuerpo. Pero antes de llegar a eso, necesitamos hablar de algo que la mayoría de los documentales sobre evolución humana ignoran completamente. Necesitamos hablar de lo que ocurrió cuando las primeras civilizaciones, las primeras sociedades organizadas, los primeros grupos humanos que decidieron quedarse quietos en lugar de seguir caminando. Necesitamos hablar de lo que ocurrió cuando esas civilizaciones chocaron con las poblaciones que ya existían. Porque esos choques no fueron solo culturales, fueron genéticos, y sus consecuencias siguen viviendo dentro de ti hoy mismo. Empecemos por el principio real, no el de los libros de historia que empiezan con Egipto o con Grecia, como si antes no hubiera pasado nada interesante. Hace unos 12.000 años sucedió algo que cambió la biología humana de manera irreversible. Un grupo de personas en varias partes del mundo, de forma independiente, tomó la decisión más importante de la historia de nuestra especie. Dejaron de moverse. Hasta ese momento llevábamos 200.000 años siendo cazadores y recolectores. Personas que seguían a los animales, que se movían según las estaciones, que no acumulaban más de lo que podían cargar. Personas, dicho sea de paso, que según los estudios paleoantropológicos más recientes, trabajaban mucho menos horas al día que cualquiera de nosotros. Pero eso es otro tema. El caso es que cuando esos primeros grupos humanos decidieron quedarse quietos y cultivar la tierra, desencadenaron una serie de cambios biológicos que todavía no hemos terminado de procesar. Y uso la palabra procesar de manera completamente literal. La agricultura cambió lo que comíamos. Y cambiar lo que comemos cambia nuestra biología. En cuestión de miles de años, un periodo ridículamente corto en términos evolutivos, empezaron a aparecer mutaciones genéticas que permitían a algunas personas digerir mejor los almidones, tolerar el gluten del trigo, procesar el azúcar del maíz, pero la más famosa, la que los genetistas llevan décadas estudiando con una mezcla de fascinación y humor, es la tolerancia a la lactosa. Seamos claros sobre algo. Los mamíferos adultos no están diseñados para beber leche. Ninguno. Los gatos no beben leche de adultos, los perros tampoco, los elefantes tampoco. La leche es para las crías. Una vez que creces, tu cuerpo deja de producir la enzima que la digiere, la lactasa, y si intentas tomarla, tu intestino reacciona con la indignación que corresponde. Eso es lo normal. Eso es lo que hacía el 100% de los seres humanos hace 10.000 años. Y entonces apareció una mutación. En algún lugar de las llanuras del norte de Europa y de las sabanas del África Oriental, de forma independiente en los dos lugares, algunos individuos desarrollaron una variante genética que mantenía activa la producción de lactasa durante toda la vida adulta. Podían beber leche, y eso, en el contexto de una sociedad pastoril donde tenías vacas y cabras pero matarlas, significaba perder una inversión enorme, era una ventaja brutal. Los que tenían esa mutación sobrevivían mejor, se reproducían más, y en pocas generaciones esa mutación se extendió por las poblaciones pastoras de Europa y África Oriental como lo que era un superpoder biológico en forma de intolerancia inversa.
Hoy, si puedes tomarte un café con leche sin ningún drama intestinal, tienes que agradecérselo a un pastor anónimo que vivió hace 6 o 7 mil años y que probablemente nunca supo que estaba cambiando la biología de sus descendientes, para siempre. Pero la lactosa es solo el ejemplo más simpático, porque no todas las herencias genéticas que nos dejaron las primeras civilizaciones son tan inocentes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Hace 5.000 años, mientras las primeras civilizaciones del Mediterráneo construían templos y escribían en tablillas de arcilla, algo muy diferente estaba ocurriendo en las vastas llanuras que se extienden entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Allí vivían los Yamnaya, pastores nómadas que habían domesticado el caballo y que habían inventado la rueda, dos tecnologías que combinadas les dieron algo que ninguna civilización sedentaria de la época podía igualar: movilidad masiva a gran velocidad. Y se movieron. Dios mío, sí se movieron. En un periodo de tiempo asombrosamente corto, desde el punto de vista geológico, los Yamnaya y sus descendientes se expandieron hacia el oeste hasta llegar a la actual España y hacia el este hasta llegar a lo que hoy es China. Cubrieron casi todo el continente eurasiático, y en ese proceso dejaron una marca genética que los estudios de ADN antiguo describen con un término que los arqueólogos siguen debatiendo con incomodidad visible: reemplazo casi total de la línea masculina. En el norte de Europa, estudios basados en el análisis de cientos de esqueletos de distintas épocas muestran que en el espacio de unas pocas generaciones, el 90% del linaje masculino previo desapareció del registro genético. 90%. Los agricultores del Neolítico que habían llegado desde Anatolia y que a su vez habían desplazado a los cazadores-recolectores originales, fueron a su vez desplazados por los pastores de la estepa. Europa, ese continente que tanto habla de sus raíces y sus tradiciones y su identidad, es genéticamente el resultado de al menos 3 sustituciones poblacionales. Mas no es un árbol, es una estratigrafía, capas y capas de personas distintas que llegaron, se mezclaron o desplazaron a las anteriores y siguieron adelante. Si eres europeo, eres un batido de cazador-recolector de piel oscura y ojos claros, agricultor anatolio de tez mediterránea, y pastor de la estepa con tolerancia a la lactosa recién estrenada. Y si eres de cualquier otra parte del mundo, la historia es igual de complicada, igual de mezclada, y si me permites la ironía, igual de poco pura. En Asia Oriental, las poblaciones, que hoy llamamos chinas o japonesas, son el resultado de múltiples oleadas migratorias que se remontan a las primeras salidas de África y que incluyeron cruces con denisovanos, una especie hermana de los neandertales que solo conocemos por unos pocos fragmentos de hueso, encontrados en una cueva de Siberia y cuyo ADN, sin embargo, está presente en el 10 al 16% del genoma de los habitantes actuales de Papúa Nueva Guinea, Australia y partes del sudeste asiático. 10% de tu genoma, heredado de una especie que apenas sabemos que existió. Eso no es una nota al pie de la historia, eso es la historia, y esa herencia denisovana no es decorativa. Los estudios muestran que ciertas variantes genéticas de origen denisovano están relacionadas con la capacidad de los tibetanos para vivir a grandes altitudes con niveles de oxígeno que matarían a cualquier persona de tierras bajas en cuestión de días. El gen EPAS1 que regula la respuesta del cuerpo al oxígeno llegó a las poblaciones del Himalaya desde los denisóvanos, un gen no humano, heredado de una especie que se extinguió hace más de 50.000 años, está permitiendo hoy que millones de personas vivan y prosperen en uno de los entornos más hostiles del planeta. La evolución no tiene sentido del drama, simplemente funciona con lo que tiene a mano. Ahora llegamos a la parte que más incomoda a la gente, y me refiero a los neandertales. Durante décadas los neandertales fueron el ejemplo por excelencia del fracasado evolutivo, el primo torpe que no supo adaptarse, el callejón sin salida de la evolución humana. Los libros de texto los mostraban encorvados, con cara de pocos amigos, claramente inferiores al elegante Homo sapiens que llegó de África y los superó en todo. Esa imagen es una fantasía académica con 80 años de retraso. Lo que sabemos hoy, gracias al trabajo del genetista Svante Pääbo y su equipo, que en 2022 recibieron el Premio Nobel de Medicina, precisamente por esto, es que los neandertales no desaparecieron, se mezclaron con nosotros. Y una parte de ellos vive dentro de ti ahora mismo. Si tienes ascendencia europea o asiática, entre el 1 y el 4% de tu genoma es de origen neandertal, no es una metáfora. No es una exageración poética,
Es ADN medido, secuenciado, verificado en laboratorio. Y ese ADN hace cosas concretas, cotidianas, que afectan tu vida sin que tú lo sepas. Algunas variantes de ADN neandertal están relacionadas con una mayor tolerancia al frío. Tendría sentido, los neandertales llevaban 200.000 años adaptados al invierno europeo antes de que nosotros llegáramos. Otras variantes regulan el sistema inmune y nos hacen más resistentes a ciertos patógenos que nuestros ancestros africanos nunca habían encontrado. Los neandertales ya los conocían y ya habían desarrollado respuestas contra ellos. Cuando los Homo sapiens llegaron a Europa, hace 40.000 años, los neandertales les regalaron, genéticamente hablando, un sistema inmune ya adaptado al entorno. Un regalo que nadie pidió y que resultó ser crucial para la supervivencia. Pero ese mismo ADN neandertal también tiene su lado oscuro. Algunos estudios asocian ciertas variantes neandertales con mayor predisposición a la depresión, a la coagulación excesiva de la sangre y a reacciones alérgicas más severas. La herencia genética no es un regalo perfectamente envuelto, es un paquete de supervivencia diseñado para un mundo que ya no existe, con ventajas que funcionaban hace 40.000 años y con costes que pagamos hoy en las consultas médicas. Y aquí llegamos al momento que quiero que recuerdes, cuando este vídeo termine, la gran revelación que justifica estos 10 minutos. Todo lo que hemos visto, las migraciones, los encuentros genéticos, los cruces con neandertales y denisovanos, la expansión de los Yamnaya, la mutación de la lactasa, todo eso no es prehistoria. No es algo que pasó y quedó atrás. Está ocurriendo dentro de ti ahora mismo, en tiempo real, en cada célula de tu cuerpo, cuando tu sistema inmune reconoce un virus que nunca habías visto. Parte de ese reconocimiento viene de una memoria genética que tiene 40.000 años. Cuando tu cuerpo almacena grasa en invierno con una eficiencia que te desespera, lo está haciendo con un mecanismo diseñado para sobrevivir a las glaciaciones europeas. Cuando tus pulmones funcionan con eficiencia a gran altitud, o cuando procesas perfectamente una copa de leche, o cuando tu piel produce exactamente la melanina justa para el nivel de radiación solar del lugar donde viviste de niño. Todo eso es el resultado acumulado de cientos de miles de años de adaptación, mezcla y supervivencia. No somos la cúspide de la evolución, somos la suma de todos los que sobrevivieron antes que nosotros. Somos un archivo viviente de la historia de nuestra especie, y ese archivo es compartido. El ADN de un hombre de negocios en Tokio comparte variantes con un pastor de Mongolia. El genoma de una mujer en Lagos tiene ecos de migraciones que comenzaron en ese mismo continente, hace 70.000 años. El código genético de un habitante de Lima lleva marcas de las migraciones que cruzaron Beringia hace 15.000 años y de los encuentros que ocurrieron después. Somos la misma especie, literalmente verificado en laboratorio, medido en pares de bases, publicado en revistas científicas, con revisión de pares. La única pureza que existe en la biología humana es esta. Todos somos impuros de la misma manera. Así que la próxima vez que alguien te hable de sangre pura, de raíces auténticas, de identidad genética inmaculada, sonríele con la paciencia infinita de quien sabe que está hecho de cazadores africanos, agricultores anatolios, jinetes de la estepa, neandertales europeos y denisóvanos siberianos. Sonríele porque tú ya sabes algo que él todavía no entiende. Si este viaje por tu propio ADN te ha parecido interesante, tengo malas noticias para ti. Esto no es ni la mitad de la historia, porque todavía no hemos hablado de qué pasó cuando las primeras civilizaciones colapsaron, de cómo esos colapsos redistribuyeron genéticamente a poblaciones enteras, de los misterios que el ADN antiguo todavía no ha podido explicar. Esos vídeos ya están aquí. Tu árbol genealógico de Facebook no te va a contar nada de esto, pero yo sí. Ahí abajo, el botón. Tu ADN ha sobrevivido a todo lo que la historia le ha lanzado. Seguramente puede sobrevivir a un